la actualidad, en nuestro país, millones de personas ocupan un puesto de trabajo. Ellos y usted podrían estar expuestos a elementos o materiales que pueden causarle alguna lesión o enfermedad. En caso sucediera algo malo con ellos o con usted, es muy probable que sus familias sean las más afectadas. Frente a este problema, ¿podemos hacer algo? La respuesta es sí. Sí es posible evitar que aquellos elementos o materiales le puedan causar alguna lesión o enfermedad. Para eso se ha desarrollado el IPER, que nos ayuda a identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de control y así evitar que esos materiales o elementos le puedan generar a usted alguna lesión o enfermedad. Veamos cómo funciona un IPER. Primero, se selecciona el puesto de trabajo. Segundo, se determinan las actividades que realiza ese puesto de trabajo. Tercero, se identifica qué materiales o elementos pueden causar lesiones o enfermedades a la persona que ocupa ese puesto. Cuarto, se determinan medidas de control que eviten que aquellos materiales o elementos puedan causar alguna lesión o enfermedad. Ahora revisemos el significado de los principales términos relacionados con la matriz IPER. Tenemos peligro, riesgo, consecuencia y medidas de control. Revisemos qué significa cada uno de estos componentes. Peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir una lesión. Ahora bien, existen diferentes tipos de peligros que debemos identificar. Aquellos pueden ser físicos, como ruido, vibración, temperaturas extremas e iluminación. Químicos, como polvo, nieblas, gases, vapores, sólidos o líquidos. Biológicos, tenemos bacterias, hongos u otros vectores. Ergonómicos, aquellos que tienen que ver con levantamiento de carga o posturas. Y psicosociales, en el caso de acoso, comunicación deficiente, entre otros. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué elemento podría generarte una lesión o enfermedad? Por ejemplo, ¿qué te podría suceder si estás expuesto a mucho ruido o temperaturas extremas? ¿O por estar expuesto a vapores químicos? ¿O por estar expuesto a bacterias? ¿O por mover o transportar un objeto material? ¿O en caso estés expuesto a una presión laboral? Riesgo. El siguiente concepto que vamos a ver es riesgo. Este se refiere a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir el accidente. Para identificar un riesgo, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Y con qué frecuencia puede ocurrir? En estos casos, las respuestas pueden ser bajo, medio o alto. Veamos un ejemplo concreto. Juan tiene en su espacio de trabajo varias máquinas que ocasionan un ruido excesivo y exponen a Juan a altas intensidades de sonido. Si al trabajar en ese lugar por varias horas lo hace sin usar su protección auditiva, se generará una pérdida en su audición, lo que significaría un daño muy grave a su salud. En este caso, el peligro es no usar el equipo de protección y el ruido ocasionado por las máquinas. El riesgo es alto, ya que la exposición podría generar un daño a su salud muy grave y permanente, y la consecuencia es la pérdida de la audición. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible eliminar o controlar los peligros. Para ello, debemos establecer las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere una lesión o enfermedad. Por ejemplo, usando tus equipos de protección personal, respetando las señalíticas de seguridad, realizando mantenimiento e inspección a las máquinas o equipos. Es importante que sepas que existe una jerarquía de controles, los cuales, para el ejemplo anterior sobre el ruido, serían de la siguiente manera. Eliminación. Eliminamos las máquinas que generan ruido. Sustitución. Sustituimos esas máquinas
por otras que no generen ruido. Controles de ingeniería. Encapsulamos la máquina para controlar el ruido generado. Controles administrativos. Señalizamos el área donde está operando la máquina, indicando el personal autorizado y uso de equipos de protección personal. Y por último, los equipos de protección personal, los cuales deben ser obligatorios para ingresar a la zona de peligro. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas algún peligro que no esté en tu hiper, repórtalo. Información importante. Recuerda que el hiper debe ser elaborado por un equipo de trabajo, en el cual deben participar las siguientes personas: tu comité de seguridad y salud, un especialista, el responsable de área y tú como trabajador. Como hemos visto, el hiper es una herramienta preventiva que nos ayuda a identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de control para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Es importante que tengas presente que el hiper es obligatorio y auditable. También debe ser actualizado una vez al año o cada vez que hayan cambios en tu puesto de trabajo. Ahora que conoces acerca del hiper, te invitamos a que revises el hiper de tu puesto de trabajo y sigas las recomendaciones que en ella se indican. Trabaja seguro.